Mientras la esgrima dominaba los salones y el boxeo crecía en los márgenes, desde Francia llegaba una disciplina distinta, elegante y precisa: la savate. A partir de la década de 1870, el auge del comercio y la inmigración trajo consigo una fuerte influencia cultural francesa, y con ella, nuevas formas de entender el combate. Un maestro de apellido Lamarck, especialista en florete, introdujo en Buenos Aires no solo la esgrima, sino también la savate y el lacan, el arte de combatir con bastón. Disciplinas nacidas en las calles de París, pero refinadas hasta convertirse en sistemas completos de defensa personal. La savate en particular proponía una lógica distinta. Combinaba el uso de los puños con un sofisticado sistema de patadas, ejecutadas con precisión, distancia y control del equilibrio. No se trataba de fuerza bruta, sino de timing, desplazamiento y lectura del oponente. Lamarck estableció su sala en la calle de Maipú, donde un grupo reducido de entusiastas comenzó a entrenar estas nuevas técnicas. Entre ellos, un joven que cambiaría su propia historia, Carlos del Cassé. De salud frágil en sus comienzos, encontró en el entrenamiento una forma de transformación. En pocos años, dominaba la savate, la esgrima y el combate con bastón. Su evolución reflejaba algo más profundo: el poder formativo de estas disciplinas. Sin embargo, no todos veían a la savate con los mismos ojos. Para gran parte de la alta sociedad, influenciada por el boxeo británico, el uso de los pies en combate resultaba cuestionable, incluso impropio. Un caballero debía defender su honor con los puños, no con las piernas. La discusión no solo era técnica, era cultural, simbólica, y alcanzaría su punto máximo en 1895, cuando se enfrentaron dos formas de entender el combate. Por un lado, Jorge Newbery, representante del boxeo; por el otro, Carlos del Cassé, defensor de la savate. El resultado favoreció a Newbery, y con él, el boxeo consolidó su lugar como práctica dominante. La savate, en cambio, quedó relegada, confinada a un segundo plano del que nunca lograría recuperarse completamente. Ni siquiera en el siglo XX, cuando algunos intentaron devolverle su lugar. ¿Qué referencias tiene usted del maestro Lamarck? No mucho, es solamente un artículo, una referencia del diario La Razón, creo que fue, en el cual llega a mis manos y encuentro esa referencia. Me metí con la colectividad francesa, gente mayor que estuvieron en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, en esa época. Ninguno tuvo relación o comentarios al respecto. Es lo único que encontré. Después aparecieron artículos así de Jorge Newbery, que había algo por ahí, pero nunca mucha referencia. En el club de gimnasia de esgrima, del cual siempre fui socio, de muy chico, y representé y demás, mi formación fue ahí, la mayor parte de mi formación. Hice esgrima de bastón, que era la escuela vasca francesa, y por ahí se escuchaba alguna relación del savate, pero activamente ninguno en su momento. Si nos vamos a los 80, más allá del full contact naciente, era algo muy nuevo, occidental, Sí. no era oriental. ¿Cómo lo veía la gente? Mucha gente lo tenía como referencia de películas que hacían de los 50, de los 60. A veces hacían, inclusive mi padre hizo referencia del savate, que es una película muy famosa americana en el que había uno de los actores pateando y demás, hacían referencia del savate. Cuando yo empecé a divulgarlo en Argentina, hubo mucho interés, pero no todo el mundo quería practicar.
Entrenar sí, pero el contacto no les interesaba mucho. Yo nunca lo tomé de la forma recreativa, porque al comienzo, si uno lo toma de forma recreativa, lleva mucho tiempo desarrollarlo. Gente que practica, se va, viene. Y no me refiero a la parte competitiva, que también lleva su tiempo de desarrollo, sino la parte técnica, con muy buena intensidad de entrenamiento. Entonces, muy pocos fueron dedicados a eso. La mayoría fueron practicantes de taekwondo o de karate. Gente de kung fu se incorporó en su momento. No es que sumás tus técnicas, sino que tenés la habilidad técnica para incorporar el reglamento. Una patada semicircular es igual en todas las artes marciales, pero la dinámica cambia. Y el aspecto en Sabat es distinto. La dinámica hay que aprenderla, hay que educar el gesto técnico, y eso lleva disciplina. Y la gente en su momento pensaba que hacer lo mismo que lo que estaba haciendo en taekwondo, y no era así. Si analizamos la Sabat desde sus épocas y Sí. vemos lo que es hoy ya una actualidad como son las artes marciales mixtas, lo podríamos decir como que fue una era previa a las artes marciales mixtas, porque tenemos pateo, boxeo, lucha de alguna manera. Es difícil definir qué es una arte marcial mixta de acuerdo a la época. Diría el aspecto deportivo, es como que hoy en día conocemos las artes marciales mixtas, pero no quiere decir que anteriormente las otras disciplinas también manejaban distintas distancias, agarres, trabajo de piso, patadas, golpes y demás. No es lo que hoy interpretamos como artes marciales mixtas. En el Sabat había, antes que yo haya nacido, estaba la lucha con golpes y demás. Esas son las referencias que he aprendido, pero después se fue bifurcando la gente que decía el aspecto de pugilato y los que estaban en el aspecto de lucha, de agarre y demás. Como aquellos que hicieron del Sabat y se separaron con Lacan. En un momento lo hacían todos. Era el bastón de caminar, de andar, y era parte de la formación del sabatier. Pero con el tiempo se fue separando por dedicación, por gusto, por reglamento, al punto tal que en su momento la Federación de Lacan estaba incorporada en la de Sabat, y después creció que tuvieron sus propios eventos separados. Y no necesariamente eran los mismos practicantes que hacían Sabat y Lacan. Si eso se puede llamar mixto en cuanto a agarre, golpes, patadas y demás, que se lo llame así, pero no es... no le doy la referencia a las actuales artes marciales mixtas. El paso de la Sabat por la Argentina dejó una huella silenciosa, porque en su propuesta ya existía algo adelantado a su tiempo: la integración de técnicas, el cruce de disciplinas y una forma distinta de entender el combate.